Hola, nos vamos con el primer ejemplo de juegos de forma estratégica, donde íbamos a hablar de tres puntos importantes que son estrategias dominantes, ¿recuerdan? Uno, entonces dominant strategy, de estrategias dominantes. Dos, equilibrio de Nash, o Nash equilibrium. Y tres, vamos a hablar de Pareto, ¿no? De óptimo de Pareto. Tenemos este juego, el clásico del dilema del prisionero, que ya lo analizamos en otro video. Sin embargo, aquí solamente nos vamos a enfocar en la tabla de pagos. Entonces vamos a hablar de estos ejemplos con dos jugadores. Entonces vamos a ver entonces qué sucede con el tema de las estrategias dominantes primeramente. Entonces hablamos de ver, por ejemplo, cuál es mejor para un jugador y luego para el otro, ¿no? De casos para jugador uno entre -1 y cero es mejor para él, pues cero, ¿no? Una mejor utilidad. Si hablamos entre -3 y -2, pues hablamos que es mejor -2. O sea, es una opción mayor, ¿no? Ahora vamos entonces podemos decir que en tema de dominancia, para jugador uno pues ya vimos cuál es el símbolo que vamos a utilizar. Entonces traicionar, T, vamos a ponerle T, domina de qué manera? De manera estricta, ¿no? Entonces le vamos a poner así, T domina a la opción C, la traicionar domina a cooperar, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos después de ver eso? Lo hacemos de manera iterativa. Entonces, vamos a borrar entonces la opción cooperar para el jugador uno. Y ya nada más al jugador 2 le quedarían estas dos opciones. Entonces, para el jugador 2 entonces vemos qué podría elegir en esos casos el jugador 2. En el caso de que nos quede solo de estos dos, de entre -3 y -2, es mejor para él -2. Entonces, si analizáramos el otro también, entre -1 y cero, sería mejor también para el cero. Sin embargo, como lo hacemos de manera iterativa, ya eliminamos esta estrategia, entonces ya nada más nos quedan estos dos, ¿ok? Entonces vemos aquí que también aquí traicionar, entonces ponemos aquí entonces, después de eso, para jugador 2, jugadora 2, también traicionar domina entonces de manera estricta a cooperar. ¿Por qué de manera estricta? Porque siempre es, en todos los casos. En este caso, cero es mayor que -1 y -2 es mayor que -3. Entonces ahí tenemos la parte de estrategia dominante. Para el equilibrio de Nash vemos las mejores respuestas, ¿no? Entonces, en el otro veíamos que también vamos a ver las mejores respuestas. Es algo parecido a las estrategias dominantes. Sin embargo, aquí vemos el lugar donde las mejores respuestas tienen intersección. Entonces tenemos aquí un equilibrio de Nash. ¿Cuál sería el equilibrio de Nash aquí? Entonces sería la opción traicionar y traicionar. T, T. ¿Y cuáles serían sus utilidades? Serían -2 o -2. Sería entonces el equilibrio de Nash. O si lo vemos nosotros en Gambit, vamos a ver Gambit. Entonces vamos a escribir este juego, ponen que es juego de forma estratégica. Entonces vamos a poner de nuevo Strategy Game. Este lo cerramos y vamos a tener aquí, le va a escribir de manera simplificada perdón, C, T, C, T. Y aquí también sería cooperar C y traicionar T. ¿Ok? Y aquí las utilidades, -1, -1, -3, 0, 0, -3, -2, -2. Entonces aquí vemos, primeramente, vamos a ver la parte de dominancia y es lo que habíamos analizado anteriormente. Si se fijan, nos aparece aquí en color, no nos aparecen punteados, ¿no? Porque los dos son estrictos en realidad. Nada más le había puesto estricto. Le pongo weekly, pues no me aparece ninguno. Le doy siguiente y al final se queda nada más con T y T, ¿verdad? O sea, se eliminan las otras estrategias y nos queda nada más T y T. Ahora, ¿qué pasa en la parte del equilibrio de Nash? Vamos a ver un equilibrio y le vamos a poner uno o todos, aquí todos, ¿no? Para ver si hay más de uno. Entonces aquí vemos que nos aparece que hay solo un equilibrio de Nash y me aparece con probabilidad uno la opción T y para el jugador 2 con probabilidad uno la opción T. Quiere decir que hay una estrategia pura. Cuando es 100% de probabilidad estamos hablando de estrategia pura o cuando nos aparece un uno aquí, ¿no? Y hablamos de estrategia mixta cuando son diferentes probabilidades para cada jugador.
Y bueno, ahí entonces coincide con lo que acabamos de obtener aquí. La parte del óptimo de Pareto no nos da Gambit, entonces vamos a analizarlo nosotros. Vamos a borrar ahorita esta parte y vamos a analizar la parte del óptimo de Pareto. Recuerden que es una opción en la cual si yo me muevo de ahí, entonces no beneficia a ambos, solamente beneficia a uno de ellos. Entonces vamos a ver si hay alguna opción. Vamos a empezar con el equilibrio de Nash. Recuerden que esta opción es aquí equilibrio de Nash. Entonces vamos a ver si empezamos aquí. ¿Qué pasa si nos movemos para acá? ¿A quién beneficia? Si se fijan, beneficia al jugador 2 y perjudica al jugador uno. O sea, esa podríamos decir que pasa, ¿no? Vamos a ver de aquí para acá. Beneficia al jugador uno, pero no al jugador 2. Entonces podemos decir que también pasa. Podría ser un óptimo de Pareto. Vamos a ver el último caso. ¿Qué pasa aquí? Aquí entonces de -2 pasa a -1 y aquí de -2 pasa a -1. Aquí beneficia a ambos, entonces no pasa. Quiere decir que no es óptimo de Pareto porque hay otra opción mejor para los dos. Vamos a ver entonces. Recuerden que es eficiencia colectiva. Entonces, este no es óptimo de Pareto. Vamos a ver con otro, con el siguiente. Vamos a ver este caso de aquí. ¿Qué pasa si de aquí nos vamos para acá? Entonces, beneficia a uno, o sea, de -3 nos pasamos a 2, pero no al otro. De cero se pasa a -2. Entonces, podemos decir que sí pasa. Si nos vamos de aquí para acá, beneficia al uno, pero no al otro. Y pasa también. Probamos aquí. ¿Qué pasa si de aquí de -3 pues nos vamos a -1, beneficia a uno, pero de cero se pasa a -1? Quiere decir que beneficia solamente al jugador uno. Entonces, esta podemos decir que esta opción es óptimo de Pareto. O sea, pasa la prueba de que al moverse de ahí solamente beneficiamos a uno de ellos. Entonces, esta opción es óptimo de Pareto. Y por ende, si vemos acá, esta opción también lo va a hacer. Igual lo analizamos. Si nos vamos de aquí para acá, ¿a quién beneficiamos? ¿Sí? De aquí, de cero se da -2, quiere decir que perjudicamos al jugador uno y beneficiamos al jugador 2. Pasa. Solamente a uno beneficiamos. De aquí para acá, igualmente, beneficiamos a un solo jugador y perjudicamos al otro. Si nos vamos para acá, beneficiamos a uno y perjudicamos al otro. ¿Ok? O sea, beneficiamos al jugador 2 y perjudicamos al jugador uno. Entonces, esta opción de aquí también es óptimo de Pareto, en el sentido de Pareto. Entonces, también podemos decir que es óptimo de Pareto. Nos vamos en la última que nos queda, que es esta opción. ¿Qué pasa si de aquí nos vamos para acá? Beneficiamos a uno solo, al jugador 2, y perjudicamos al jugador uno. Entonces, pasa la prueba, nos vamos para acá, perjudicamos a ambos, entonces pasa la prueba también. O sea, no es mejor para ambos, no es mejor de manera colectiva. Nos vamos para acá, perjudicamos al jugador 2, beneficiamos al jugador uno. Entonces pasa la prueba también. También entonces esta opción, algo parecido a lo que pasó con el ejemplo anterior, es entonces óptimo de Pareto. Entonces tenemos aquí óptimo de Pareto. Y si se fijan, ninguno coincide con el equilibrio de Nash, en este caso. Entonces podemos decir que en este caso aquí nos demuestra que el equilibrio de Nash puede no ser eficiente. Entonces, ¿cuáles son los óptimos de Pareto? Que es cooperar, coma cooperar. Esas son las opciones. Otro óptimo de Pareto es cooperar, coma traicionar. Y otro óptimo de Pareto es traicionar, coma cooperar. Recuerden que primero es el jugador uno y el segundo es para el jugador 2. Y cada uno pues tiene sus utilidades. Cooperar, cooperar nos quedaríamos con -1, -1. Cooperar, traicionar nos quedaríamos con -3,0. Y traicionar, cooperar nos quedaríamos con 0, -3. ¿Sí? Bueno, entonces ahí terminamos luego del primer ejemplo del dilema del prisionero. Nos vamos al siguiente video con el ejemplo número 2.